En esta ocasión tenemos a nuestra queridísima Samira Armengol, porque vamos a seguir hablando. Yo creo que en esta ocasión estas entrevistas son muy interesantes y en esta ocasión nos toca conversar sobre medidas de protección para salvar a las mujeres de la violencia, mujeres u hombres también se puede ser el caso, ¿no? Claro que sí. Bienvenidos. Ya pueden tener armas y todo. Ya por eso, Amael. No comiences, Amael, no comiences, Amael, pon de tu parte, colabora. Que yo lo dije antes de que Amael dijera de que, oye, no, y los hombres entonces no entiendo. Bueno, ya yo hice la aclaración por eso. Sí, bueno, ya en otros segmentos hemos conversado sobre cómo identificar relaciones tóxicas, cómo saber que estás en una relación peligrosa. También hemos conversado cómo identificar los tipos de violencia que se viven, porque a veces uno dice solamente la parte del golpe, pero desde que hay maltrato psicológico, desde que hay una amenaza, ya hay una situación de riesgo, ¿no? El exceso de control. También hemos hablado de que los hombres también sufren maltrato y que también la ley los ampara, que no es la mayoría de los casos. La norma es que generalmente, y los datos lo dicen, que son las mujeres, pero por supuesto que también se reconoce la situación de los hombres. Hoy tenemos a una especialista, una amiga muy querida, Ana Gilsa. Ella es abogada y nos va a contar sobre las medidas de protección. Una vez que una sabe qué está pasando, que quiero buscar ayuda, a veces no sabemos. Yo tuve una amiga que ella me preguntó, yo le di una inducción o le di una instrucción y a las 5 de la tarde ella todavía estaba subiendo y bajando pisos y al final la chica le dijo, ¿sabes qué? Igual no lo van a meter preso, igual no van a hacer nada, y ella desistió. Tal vez si las mujeres supiéramos cuál es la ruta adecuada, obtenemos una respuesta más pronta, en donde no se nos revictimice, la cosa mejora. Casualmente ahorita en Panamá estamos celebrando los 25 años de la Convención Belém do Pará. Esa es una convención muy importante, es la primera vez que se... Bueno, yo voy a dejar que Ana Gil se explique eso porque ella, sí, ella es la abogada y yo creo que ya entramos ahí en la cosa más legal. Y es que es súper importante entenderlo con la precisión de lo que se necesita entender cuando son asuntos legales. Bienvenida, Ana Gilsa. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, Panamá es un estado que ha ratificado una cantidad importantísima de instrumentos normativos para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. Durante estos días hemos estado conmemorando, celebrando los 25 años de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para la Prevención, Erradicación y Sanción de la violencia contra las mujeres. Este es un instrumento del cual nos sentimos muy honrados de haberlo ratificado, pero tenemos que ser realistas. Nos falta mucho en el camino para seguir garantizando esa protección que necesitamos. Samira hablaba de que las mujeres desisten durante los procesos y efectivamente esa es una característica que se da muchísimo en los casos de violencia doméstica. Licenciada, para aclarar, incluso para mí, para poner un ejemplo, yo hoy llego a mi casa y le pego una paliza a mi esposa. Sí. ¿Qué tiene que hacer ella? O sea, ¿a dónde va? ¿Llama a la policía? ¿Hay un ente especial para eso? ¿Un número 900 algo? ¿900 ayúdame? ¿Algo? ¿Qué hace ella después que yo le pego esta paliza? Ok. Tenemos que tener claro que existen conflictos conyugales que son distintos a los casos de violencia doméstica. Yo puedo tener una diferencia con mi pareja, eso no necesariamente es un hecho de violencia como tal. Pero vamos al caso específico. Específico que sea. Esa señora debe ir a un centro de atención primaria, el que le corresponda a su área más cercana. Centros de salud, policlínicas. Centro de atención primaria del Ministerio Público. Ah, eso no es hospitales. No son hospitales. Sin embargo, es importante que se sepa que en los hospitales, cuando un médico detecta un indicador de violencia doméstica, está obligado a llenar un formulario y remitirlo a las instancias de investigación. Pero lo que sí quería, y retomando el tema de la pregunta, es que las 24 horas del día, los 7 días a la semana, estos centros de atención primaria deben brindarle atención a esa persona que va. ¿Y uno cómo identifica eso? Exacto. Porque antes era la corregiduría. Ahora están los jueces de paz, o sea, uno va donde la jueza o el juez de paz y ahí te dan la información. No, uno puede hacer la consulta, existe para los que tenemos internet o acceso, está el listado de los centros de atención primaria que competen al área de donde vives.
porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo viva en San Miguelito, allí yo pongo mi denuncia en el centro de atención primaria de esa área, a que, por ejemplo, el acto de violencia doméstica se cometa en otra jurisdicción. Cuando la persona llega allí, empieza un protocolo largo. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis clientas, porque esta es mi práctica pues, profesional y mi especialidad, es que tenemos que trabajar en las fortalezas internas y en las redes de apoyo de las mujeres, porque no es fácil. No es fácil presentar una denuncia contra el padre de tus hijos. Correcto. No es fácil presentar una denuncia porque muchas de estas mujeres son mantenidas económicamente. Entonces es una pelea constante contra el sistema y contra ellas mismas. Claro. Porque en ocasiones hasta los hijos pueden reclamarles, mamá, estás buscando que mi papá quede preso. Entonces, el tema psicológico de acompañamiento es importante. Fuerte, claro. En mi opinión, después de casi 23 años de estar viendo estos casos, fundamental. Disculpe, ¿cómo se maneja entonces, por lo menos en este caso, como dijo, ok, la paliza? Llegó. Voy y me dirijo a este centro. Pero ¿y qué pasa si la agresión es más fuerte que yo no puedo ni siquiera, prácticamente no me puedo levantar, por así ¿Alguien decirlo? puede poner la denuncia por esa mujer? Por supuesto. Ok. Las denuncias pueden ser anónimas, incluso si, por ejemplo, alguien escuchó que tú estabas golpeando a la señora, puede llamar al ente para que, por favor, vengan a ver qué es lo que está pasando. En este caso puede ser la policía. La policía ha recibido entrenamiento en el tema y han hecho un trabajo que, en la medida de las posibilidades y limitaciones que tenemos, ha sido bastante efectivo. Pero Hay un número, Ana Gilsa, hay un número donde uno puede llamar y me gustaría saber el número, porque yo he visto que el INAMO, el Instituto Nacional de la Mujer, tiene unos centros y tiene un número de teléfono. Bueno, 800 o algo. Un 800, porque de repente la gente dice, bueno, un centro de atención primaria y si no tengo el internet. Y la ubicación. ¿cómo funciona? Porque uno escucha medidas de protección, por ahí hablaban de unos brazaletes. allá voy. Y quiero hablar de las medidas de protección y aclarar algo de las boletas de alejamiento antes de hablar de ese número. La boleta de alejamiento no es la única medida de protección que existe. Con las modificaciones al Código Penal se establecieron 20 medidas de protección diferentes. Y una de esas medidas de protección es la boleta de alejamiento. Entonces, yo sí quiero en ese punto, y en base a mi experiencia profesional, decirles que la boleta de alejamiento puede funcionar o no, dependiendo de quién esté del otro lado del caso. Porque hay hombres que por cuestiones de prestigio, de cuidado, se alejan sencillamente y punto. Pero hay otros hombres que no les interesa la boleta de alejamiento. Es que hemos tenido casos de mujeres que han sido asesinadas, o sea, casos de femicidio que ya tenían boletas de protección. Por eso yo soy una defensora, creo que Samira lo ha visto varias veces en mis redes sociales, del brazalete electrónico. El brazalete electrónico se implementa en el brazo de la víctima y del agresor. Al momento que el brazalete electrónico detecta que la persona se acerca, se activa una alarma. disparan las alarmas de la policía. Eso es bien moderno. Y eso ayudaría, en mi opinión, a que pudiese prevenirse situaciones de crimen. ¿Pero ¿Pero eso existe? No. Está en la ley. Yo. Está en la ley. Está en la ley, pero No existe. Oye, eso suena ¿A quién le fantástico. corresponde implementar lo de los brazaletes Ministerio Público, electrónicos? Mira, ¿Qué instancia es la regente que tendría que verificar que eso se ponga, que eso se cumpla y que el tipo no se acerque? O sea, ¿a quién le corresponde? ¿Sabes algo? Te puedo dar una respuesta. Desde los tiempos del aquel defensor que fue procurador, Liborio González, por un tiempo, nosotras venimos desde la sociedad civil pidiendo los brazaletes electrónicos al Ministerio Público. Y que la respuesta es que no hay suficiente presupuesto para la implementación de los mismos. Yo asumo la responsabilidad de mis palabras a continuación, después de los años de vida profesional que he tenido, que me permiten decirlo. Estoy segura que muchas muertes se hubiesen podido evitar si las mujeres tuvieran ese brazalete, y eso no tiene precio. Correcto. Pero para ese tipo de recursos
fundamentales en la protección de vida de las mujeres, no hay presupuesto. Y aquí Oye, pero hemos- qué ¿Sabes lo que bonito, pasó? qué bonito que Quiero- el carnaval de la ciudad, millones Ajá, de no, dólares. y Sí. el Qué impuesto a bonito, la... y me perdonan, no me estoy metiendo con la Marce. religión, pero cuando vino el Papa, millones de dólares. No, Marce, y el En impuesto... tarimas, en vallas. En tarimas, vallas, No, y el soterrado de cables es más importante que la vida de miles de mujeres. No entiendo. En el Y tú Parque Omar sabes, se supone que había hace un proyecto- poco- Discúlpame, en el Parque Omar también se supone que había un proyecto de renovación que también eran millones de dólares. Entonces, en Panamá, para lo que es seguridad, educación y lo que importa, nunca hay presupuesto. O sea, qué bonito. A mí me interesa tener claridad sobre eso porque hace poco salió esta chica Liz Hernández que ella había donado unos brazaletes y que habló con la directora del INAMU y que habían sido groseras con ella, pero al final yo quería entender porque el ente rector de algo como brazaletes no es el INAMU, No debería. es el Ministerio Público. Nosotras discutimos esta petición con el Ministerio Público en su momento. Ellos se lavaron las manos, pero ellos quiero- son muy cómodos. Pero quiero decir algo. Este es un trabajo intersectorial e interinstitucional. Todo Es el mundo tiene porque que estar involucrado. Es sumamente complejo. La violencia contra las mujeres es un fenómeno cultural, social, donde los entes activos de la sociedad tienen que intervenir. Entonces, decirte específicamente, este es el ente. Sí, para mí es el ente que debe suministrarlo, porque es el ente que regula precisamente las medidas de protección. Y de seguridad. Entonces, sí debe hacerse. Pero tú sabes a qué se debe esto. Esto tiene un nombre técnico que las académicas del feminismo le dieron. Se llama ginopia. La ginopia es la invisibilización de las mujeres, ¿no? Entonces estamos invisibilizando a una mujer haciendo ejercicio de ginopia cuando no reconocemos que un brazalete le puede Salvaría. salvar la Puede vida. salvar la Analiza, vida. Y seguimos Isa, insistiendo en la boleta. Ya para concluir un poco sobre el tema, porque se nos corta el tiempo, nosotros nos quedan las dudas, de hecho a producción también, si se da un caso de violencia pero es falso, ¿cómo se maneja esa situación? O sea, si la persona está notificando, mira, ¿sabes qué? Estoy siendo agredida por esto, esto y esto y esto. ¿Cómo identificar si en efecto esto no es real? ¿Es real o no es real? Esa es una muy buena pregunta, porque yo he tenido clientes masculinos que se le han presentado denuncias por violencia doméstica. Infundada. Y cuando hemos avanzado en el proceso, hemos detectado que no eran ciertos los hechos de violencia, que lo que se quería obtener era otro objetivo. El Estado está obligado a garantizar la protección de las mujeres que van y están señalando que existe violencia contra ellas. Corresponde entonces al Ministerio Público con sus funcionarios especializados que tengan la capacidad de juicio y utilizar los recursos al alcance para hacer ese análisis que me estás diciendo y poder determinar si en efecto se trata o no de una denuncia falsa, pero es muy difícil en una etapa inicial del proceso hacer ese tipo de conclusión. Claro. Ana Gilsa, Muy detallado. dos cosas. No sé si nos puedes mencionar 3 medidas de protección más para conocerla y el número de teléfono donde Vale. yo puedo llamar. Eso. Ok. Eso es súper importante. Anotando ya. Mira, aparte de la medida de protección de la orden de alejamiento que incluye las plataformas electrónicas, porque sí, o sea, esto ya no se quedó, esto avanzó. Sí. O sea, yo tampoco puedo, si soy la agresora, escribirle a la persona víctima utilizando las redes sociales o las plataformas a las que tenemos Estoy acceso. lejos, Sí. estoy lejos, pero estoy Acoso molestando virtual. aquí. O sea, eso O pasa sea, te muchísimo. estoy viendo. Eso pasa muchísimo. Yo Sé tengo lo que una... hiciste el Sé lo verano que hiciste, pasado. exacto. Yo tengo una clienta que recibía alrededor de 65, 67 llamadas del Wow. agresor. Exacto. O sea, Loco. O sea, no tenía más nada que hacer. no pues, tenía literal. más nada que No, hacer que son marcarle. enfermos, son enfermos. No, Y por ahí escuché a alguien no. famoso hace poco diciendo, eso pasa en todas las relaciones de pareja, eso no tiene por 65 qué llamadas. pasar. Exacto, En para ninguna nada. relación, eso es una cosa tóxica, eso es locura. Después de la Obsesión, tercera locura. Pero dice la llamada, licenciada que no uno es está locura. ocupado, no sigas Déjame llamando. explicar lo eso. que pasa es que si definimos a un agresor como locura, lo estamos eximiendo de su De la responsabilidad Ah, penal. claro, Eso es claro. Pero puede pasar, puede suceder que después de un análisis del caso específico individual se detecta que hay una condición. No, están locos, son machistas, eso es lo que puede pasar, pasa. Pero en términos generales, la violencia es producto de la subordinación en el ejercicio del poder hombre-mujer. O sea, esto es una Es cuestión correcto. que parte de eso. Otra medida de protección, por ejemplo, es que si la persona utiliza armas,
se puede pedir a la autoridad empleadora de esa persona que se la retire. Porque han habido casos de policías Y agentes de seguridad. y agentes de seguridad que como tienen su arma, bueno, no se acercan, sino que Amedrentan. le disparan de De lejos. lejos. Exacto, Y las han listo. matado. Es correcto. Exacto. Y también otra medida de protección, por ejemplo, es poner el bien residencial de familia en recaudo, bajo protección. Porque puede Lo vende. pasar que el presunto agresor Vende la casa. vende la casa. Entonces, ok. esas otras, hay 20 medidas de protección. La orden de alejamiento Es no una. es la única, son varias. Te tengo que pedir disculpas en cuanto a ese número de teléfono, Samira. No lo logro ubicar con exactitud y sería una irresponsabilidad con Decir los algo aquí- que, decir claro. algo que Bueno, estamos pero están viendo. los centros de atención, los SINAMUS. Los SINAMUS. SINAMU. Siempre está en el INAMU también el número, es el Instituto Nacional de la Mujer, tiene los números, hay afiches, los centros de salud también los ponen, en la Casa de Paz, que ahora las personas pueden llegar también, les pueden dar esos números a las mujeres. Es muy difícil llegar y pedir ayuda. Pedir ayuda es reconocerse vulnerable y a Claro, los seres es difícil. humanos eso nos cuesta. Y como bien dijo Ana Gilsa, están los hijos, tal vez que yo no dependo económicamente solo de mí, no tengo autonomía económica. La gente dice, a las mujeres les gusta que le peguen. Está ahí porque, bueno, y se lo buscó. Y eso no es así. Hay un Eso es ciclo una de la falacia. violencia. Claro que Por sí. eso la ley también dice ahora que una persona puede denunciar, que no tiene que ser ella, porque a veces emocional y psicológicamente pueden. no están en capacidad de Por hacer el la miedo. denuncia o porque no saben que están siendo víctimas de Claro, violencia. Así Exacto. es. Entonces, por eso es importante que podamos atender este tipo de espacios. Por ahí vamos a seguir invitando a Ana Gilsa, Claro, ¿cierto? Para que Claro nos dé sí, otros esto es un tips. tema que necesita mucho tiempo, de hecho, Todavía. ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, la segunda próxima semana, parte. segunda parte, pues, ¿les parece? Me ¿Te parece. Eso. Muy bien. Bueno, y de verdad, gracias por habernos acompañado.